Bienvenidos a este nuevo episodio, donde exploraremos uno de los sucesos más comentados de la década de los 70 en Estados Unidos. Nuestra historia se desarrolla en Belle Haven, un barrio exclusivo de Greenwich, Connecticut, y gira en torno a la trágica pérdida de Martha Moxley, de solo 15 años, en 1975. Para comprender la magnitud de lo sucedido, debemos remontarnos a mediados de la década de los 70. Estados Unidos atravesaba una etapa complicada tras el fin de la Guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, que había sacudido la confianza en la política nacional. En medio de ese ambiente, Greenwich se mantenía como una comunidad próspera, muy distinta al resto del país. Belle Haven, en particular, era un barrio privilegiado, calles limpias, extensos jardines y una sensación de seguridad que parecía inquebrantable. Fue precisamente en ese lugar donde se presentó un hecho que estremeció a residentes y autoridades. Martha Moxley, una adolescente reconocida por su alegría y carisma, apareció sin vida tras una reunión con sus amistades. El impacto fue tan grande que la atención de los medios no tardó en llegar, y la imagen de la perfecta tranquilidad de Belle Haven se vio de pronto empañada por la incertidumbre y las preguntas sin respuesta. Esta historia no solo sacudió los cimientos de una comunidad acomodada, sino que dejó en evidencia que, a veces, incluso los barrios más exclusivos no están exentos de desenlaces dolorosos. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Cómo impactó este suceso en la familia Moxley y en la atmósfera de Belle Haven? Para adentrarnos en la esencia de esta historia, primero debemos conocer quién era Martha Moxley. Nacida en California, provenía de una familia de clase media alta que decidió mudarse a Belle Haven en 1974 en busca de un entorno más tranquilo y seguro. Los Moxley se acomodaron rápidamente a la vida de Greenwich, y Martha destacó por su carácter amigable, su sonrisa constante y su facilidad para rodearse de buenos amigos. Apenas un año después de llegar al nuevo vecindario, la familia seguía ajustándose a las costumbres de Belle Haven, eventos sociales, la vida escolar de Martha, salidas al club local y convivencias con otros residentes. Para Martha, pasar tiempo con sus compañeros era algo habitual, y su popularidad crecía de forma natural. Tenía un gusto especial por el deporte y la música, y estaba en esa etapa de la vida en la que todo parece un descubrimiento constante. Esa misma personalidad abierta y sociable de Martha se combinaba con la tranquilidad que caracterizaba el vecindario. Belle Haven funcionaba como una especie de burbuja protegida, y la familia Moxley confiaba en que aquel lugar sería perfecto para el crecimiento de sus hijos. Sin embargo, nada los preparó para lo que vendría más adelante, cuando la repentina tragedia interrumpió esa aparente armonía. Para entender cómo se desencadenaron los hechos, tenemos que retroceder a la noche del 30 de octubre de 1975, conocida en muchas partes de Estados Unidos como la Noche de Travesuras. En esa época era común que los jóvenes salieran con amigos a realizar pequeñas bromas o reunirse de forma distendida justo antes de Halloween. Martha, con 15 años, no fue la excepción. Junto a varios compañeros de su vecindario, decidió pasar la velada divirtiéndose, sin sospechar que aquel rato de risas cambiaría su vida para siempre. Como parte de su círculo social, se encontraban los hermanos Skakel, Thomas y Michael, jóvenes que también vivían en Belle Haven. Según relatan algunos testigos de la época, la interacción entre Martha y los hermanos destacaba por un coqueteo propio de la edad. Ese ambiente de camaradería y cierta tensión adolescente marcó la dinámica de la noche, en la que se mezclaron las bromas típicas de la fecha con la posibilidad de que surgiera un romance juvenil. Los relatos de quienes estuvieron presentes señalan que Martha, Thomas y Michael se encontraron en diferentes momentos a lo largo de la noche. Se comentaba que Martha y Thomas se llevaban especialmente bien, intercambiando risas y comentarios pícaros, mientras Michael observaba de cerca. Este triángulo de atenciones, aparentemente inofensivo, empezó a adquirir relevancia cuando se supo que Martha fue vista por última vez a altas horas, en compañía de los Skakel o muy cerca de su hogar. Belle Haven, que a esas horas ya dormía en calma, no dio señal alguna de que algo anduviera mal. Nadie escuchó gritos o notó movimientos sospechosos, al menos no de forma oficial. Y, con el paso de las horas, la sensación de seguridad con la que contaban los residentes quedó rota de la manera más inesperada. Lo que había comenzado como una noche de bromas y risas terminó por convertirse en un episodio que conmocionaría a esta comunidad cerrada y, poco después, al país entero. Al día siguiente, el vecindario despertó con la alarma de que Martha no había regresado a casa. Su familia, preocupada, inició la búsqueda, revisando cada rincón cercano y consultando con los amigos que habían estado con ella la noche anterior. Sin embargo, nadie tenía claridad sobre el paradero de la joven hasta que finalmente ocurrió un hallazgo que congelaría los corazones de todos en Belle Haven.
Marta fue encontrada sin vida en el patio de su propia casa. La escena generó enorme consternación. El cuerpo presentaba señales de un acto violento, y a su lado se halló un objeto que resultaría clave en la investigación. Se trataba de un palo de golf. El impacto de ese descubrimiento no solo sacudió a la familia Moxley, sino que también perturbó la sensación de bienestar de Belhaven. De inmediato, las autoridades acordonaron la zona y dieron inicio a la recolección de pruebas. Los residentes se enfrentaron a una realidad que jamás habrían imaginado. Esa supuesta burbuja de seguridad quedaba anulada por la evidencia de un suceso atroz ocurrido, literalmente, en el patio de una de las casas del vecindario. A partir de ese momento, la comunidad se unió en el desconcierto y el miedo, mientras los investigadores trataban de encontrar respuestas. Este encuentro con la crudeza de los hechos no solo marcaría el inicio de una intensa búsqueda de la verdad, sino que dejaría una huella imborrable en quienes vivían en ese entorno aparentemente idílico. Tras el hallazgo de Marta, la policía comenzó a interrogar a los residentes de la zona y a recopilar toda la evidencia posible. Desde el inicio, dos nombres destacaron por su cercanía a la joven en las últimas horas: Thomas y Michael Skakel. Ambos pertenecían a la conocida familia Skakel, emparentada con el clan Kennedy, lo que generó gran expectativa pública y una mezcla de recelo y prudencia en la fuerza policíaca local. Otro individuo que despertó curiosidad fue Kenneth Littleton, un tutor que recién había sido contratado y que se encontraba viviendo en la casa de los Skakel en aquellos días. Las autoridades examinaron minuciosamente la escena y descubrieron que el objeto usado en la agresión había sido un palo de golf roto. Este detalle se transformó en un foco de la investigación cuando se determinó que provenía de la casa de los Skakel, lo que reforzaba las sospechas hacia la familia. Sin embargo, tanto Thomas como Michael negaron haber estado con Marta en el momento exacto de los hechos, y sus declaraciones fueron cambiando con el paso del tiempo, generando más interrogantes que certezas. Las complicaciones no terminaron ahí. La familia Skakel contaba con influencias considerables debido a sus lazos con los Kennedy, y eso inevitablemente se convirtió en un factor que dificultó la labor de la policía. Hubo señalamientos de entorpecimiento y testimonios que, a pesar de ser confusos o contradictorios, parecían quedar al margen del escrutinio público. Con el correr de los meses y los años, el caso pareció estancarse, entre idas y venidas de declaraciones, falta de colaboración y la presión mediática que circundaba Belhaven. A pesar de la aparente parálisis en la investigación, el caso de Marta Moxley nunca desapareció del todo del radar mediático. Durante la década de 1990, varios libros y reportajes pusieron nuevamente en el centro de la discusión lo ocurrido en Belhaven. Estas obras, escritas por periodistas e investigadores independientes, reunieron testimonios inéditos y nueva información que apuntaló la teoría de que Michael Skakel habría estado más involucrado de lo que se pensaba en un principio. Uno de los trabajos más comentados fue el libro de Mark Foreman, Murder in Greenwich, que evitaremos nombrar literalmente para mantener nuestro tono apropiado, pero que se convirtió en detonante para revisar el expediente. La atención renovada del público y la presión ejercida por estas publicaciones hicieron que, por fin, el caso fuera reabierto. Las autoridades realizaron nuevas entrevistas, revisaron pruebas forenses que anteriormente no se habían analizado con la tecnología de vanguardia de los 90 y recabaron testimonios adicionales. Fue así como, en el año 2000, se procedió al arresto de Michael Skakel, quien para ese entonces ya era un adulto. El juicio, celebrado en 2002, capturó el interés nacional. La acusación presentó evidencias que vinculaban a Michael de forma directa con el evento, incluyendo testimonios de amigos y allegados que señalaban inconsistencias en su versión de los hechos. La defensa, por su parte, argumentó que el caso carecía de pruebas concluyentes y que los recuerdos de los testigos, tras casi 3 décadas, no eran fiables. Finalmente, el veredicto determinó la responsabilidad de Michael Skakel y dictó una pena de varios años de prisión. Este desenlace fue recibido con alivio por algunos, que consideraban que se había hecho justicia tras tantos años de especulación. Sin embargo, otros cuestionaron ciertos elementos del proceso, asegurando que la fama y el poder de la familia Skakel podían haber influido tanto a favor como en contra durante la investigación. Con el juicio de 2002 concluido, la historia de Michael Skakel no terminó ahí. Desde el primer día de su sentencia, su equipo legal inició múltiples apelaciones, argumentando que el veredicto carecía de pruebas suficientes y que la defensa no había contado con todos los recursos para rebatir los señalamientos. Con el paso de los años, las Cortes Estatales de Connecticut revisaron el caso en diferentes instancias, generando una verdadera montaña rusa legal. En 2013, un tribunal anuló la sentencia de Skakel,
aludiendo a posibles fallos en la defensa durante el juicio original y permitiendo su liberación bajo fianza. Este giro no solo impactó a la familia Moxley, sino que también desató intensos debates en la opinión pública, pues existía la sensación de que un caso tan mediático y con personajes influyentes de por medio nunca tendría un punto final claro. 3 años más tarde, en 2016, la Corte Suprema de Connecticut volvió a revisar la situación y restableció la condena, manteniendo la posición de que Skakel había recibido un proceso justo y desestimando los argumentos de la defensa. Sin embargo, en 2018 se produjo otro giro cuando ese mismo tribunal revocó la condena, abriendo la puerta a la posibilidad de un nuevo juicio o incluso de la libertad definitiva para Skakel. Finalmente, en 2020, el fiscal general anunció que no se llevaría a cabo un nuevo proceso, poniendo así un alto a la contienda legal que había mantenido al público atento por décadas. Con ello, Michael Skakel quedó libre de cargos ante la ley, cerrándose oficialmente uno de los capítulos judiciales más prolongados en la historia reciente de Connecticut. A pesar de la resolución final, el legado de este caso sigue vivo. Para la comunidad de Greenwich, la imagen de paz y exclusividad se vio empañada por un suceso que atrajo la mirada de medios y curiosos. A lo largo de los años, las tensiones entre quienes deseaban proteger la reputación de Belhaven y quienes buscaban la verdad absoluta generaron divisiones internas y una conciencia renovada de que la seguridad puede ser frágil en cualquier lugar. Por otra parte, la familia Moxley continuó su lucha incansable por mantener viva la memoria de Martha. Dorothy Moxley, la madre de la joven, se convirtió en una voz constante que pedía justicia y exigía respuestas sobre lo ocurrido aquella noche de 1975. Lamentablemente, según AP News, Dorothy Moxley falleció en diciembre de 2024, llevando consigo el dolor de haber perdido a su hija en circunstancias tan trágicas. Su partida marcó el fin de una era para la familia, que estuvo por décadas vinculada de manera directa a este sonado caso. En un plano más amplio, la historia de Martha Moxley dejó importantes reflexiones sobre el funcionamiento de la justicia y las influencias del poder en procesos de alto perfil. La atención mediática, las conexiones familiares y la tenacidad de una comunidad en busca de respuestas evidenciaron que, en ocasiones, los veredictos se ven influidos por factores que van más allá de la evidencia misma. Con ello, queda el aprendizaje de que la perseverancia puede romper barreras, pero también la pregunta de si las instituciones están preparadas para enfrentar situaciones donde el poder y la fama se entrelazan con la búsqueda de la verdad.